Leemos hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos 35 a 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que estaba pasando. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curiosamente, mientras Jesús realiza su camino hacia Jerusalén, no ocurren muchos milagros. Así lo hacen notar todos los evangelistas, y Lucas, que estamos leyendo, no es la excepción. Pero este milagro que ocurre con el ciego de Jericó, uno de los pocos milagros que ocurren en esta segunda parte del Evangelio, se caracteriza, con respecto a los precedentes, por la absoluta ausencia de discusiones después del milagro. En cambio, coloca en primer plano, le da relevancia a un tema en el que nos vamos a centrar hoy. Este milagro muestra la realización del programa misionero de Jesús. Recordémoslo, al comienzo del Evangelio, según Lucas, Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y allí abre el rollo del profeta Isaías, donde dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido». Y entonces dice: «para dar la buena noticia a los pobres», y luego agrega: «abrir la vista a los ciegos». Habla también de los oprimidos, habla también de los presos, y anuncia el año de gracia del Señor. Desde el principio, todo el programa misionero de Jesús está enfocado hacia los pobres y hacia los ciegos, dicho al menos de forma explícita. Una señal de la autenticidad del mesianismo de Jesús está precisamente aquí, porque cuando Juan Bautista le manda a preguntar a Jesús, luego en el capítulo 7 de este Evangelio de Lucas, si él es o no el Mesías, Jesús hace algunos milagros y le dice a los enviados de Juan: «Vayan y díganle a Juan». Y entonces dice que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos resucitan, y coloca por delante la acción de apertura de la vista de los ciegos. La vista es un símbolo salvífico muy importante en la Biblia, y por eso no es extraño que recorra el Evangelio de Lucas desde el principio hasta el final, o casi hasta el final. Incluso que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es obra de Lucas, en la conclusión vuelva a aparecer el tema de la vista. En Hechos de los Apóstoles 28, 26 y 27, se echa mano otra vez de la profecía de Isaías, pero esta vez para decir lo contrario. Mientras Jesús le abre la vista a los ciegos que creen, aquellos que se abren a Él, hay otros que, creyendo verlo bien todo, no ven nada y no entienden nada. Y entonces denuncia la ceguera de Israel.
Y esto es interesante porque el don de la vista está relacionado con una manifestación salvífica más amplia, es decir, va más allá del hecho físico. Está en conexión con el don de la fe. Y el Evangelio de hoy precisamente lo subraya al final: tu fe te ha salvado. La misma expresión que se le ha dicho a la pecadora pública en 7:50. La misma expresión que se le ha dicho al leproso samaritano que volvió a dar gracias en 17:19. Tu fe te ha salvado. Y así sucesivamente en otros pasajes. Tu fe te ha salvado, le dirá Jesús al final. Y esto nos invita entonces a entrar en el texto observando el camino de fe por el que pasa este hombre. Un camino de fe que, notémoslo desde ya, notémoslo bien, se contrapone al de aquellos que parecen creer en Jesús. Es decir, el cortejo, el grupo de compañeros de Jesús que van con él en el camino, no ven tanto como logra al final ver el ciego que estaba a la orilla del camino, en la marginalidad. Y no ven porque ellos mandan a callar, mandan silenciar precisamente a uno de los destinatarios privilegiados de la misión de Jesús. Ellos deberían saberlo. Este era el programa de Jesús, los ciegos. Y aparece un ciego en el camino y lo mandan a callar, lo mandan a quitarse del lado porque es un fastidio. Es decir, no han entendido la misión de Jesús. Pero hay un segundo detalle que aparece en contraste. El ciego, la oración del ciego. Él pronuncia una oración: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Es una oración eficaz, porque es una oración que se hace como Jesús pide que se hagan las oraciones. Aquí hemos comentado eso. En el Evangelio de Lucas hay catequesis sobre la oración, en el capítulo 11, en el capítulo 18, y en ambas ocasiones Jesús le ha pedido a los orantes que cuando oren lo hagan con insistencia, como aquel amigo que llega a medianoche a tocar la puerta y no para de tocar hasta que le den el pan, o como aquella viuda que fue donde el juez, que va a insistir y por la insistencia el juez le va a atender, y Jesús dio entonces la instrucción, el mandato: oren sin cesar, ininterrumpidamente, con insistencia. Y esto se recalca en el ciego. Él repite la oración, grita la oración, repite insistentemente, poniendo en práctica la manera como Jesús pide que se ore. Oren sin cansarse, sin cesar. Así parezca que están repitiendo lo mismo todo el tiempo y le diga: ¿pero qué tanto repites? Oren sin cesar. Así ora el ciego. Y notamos un tercer detalle: Jesús escucha los gritos del ciego, porque, como se ha dicho un poco antes, en este mismo capítulo 18 de Lucas, en la parábola de la viuda, cuando Jesús pregunta: ¿y Dios no escuchará? Miren lo que pasó con la viuda y el juez. Y entonces Jesús dice: bueno, ¿y Dios no escuchará? ¿Dios no hará justicia a aquellos que claman a Él? Pues Jesús escuchó el clamor del pobre, el clamor del ciego mendigo que estaba en el camino. Son detalles que vamos viendo y que son detalles de contraste. Vamos a mirar uno por uno. Pues sí, les propongo que nos enfoquemos en el texto bíblico. Notemos estos tres aspectos que acabo de perfilar con mayor detalle. El primer detalle es que mandan a callar al ciego. Y este primer detalle no es menor. Ya dijimos hace un momento cómo los que acompañan a Jesús debieran saber. 2 veces ya el Evangelio ha insistido que el programa de Jesús, su programa misionero, incluye el dar vista a los ciegos.
Usted no puede quitar del camino a aquellos que son parte del objetivo de la misión de Jesús. Se trata del grito de un don nadie, perdonen que lo diga así. No sabemos cómo se llama. Según Marcos, tiene nombres: Timeo, el hijo de Timeo, Bartimeo, mejor dicho, Bartimeo. Aquí ni siquiera nombre tiene. No sabemos cómo se llama, como pasa con muchos mendigos. ¿Cómo se llama? Vaya usted a ver. Es un hombre que no significa nada para aquellos que van pasando, y parece desentonar con su grito. Por eso lo regañan, porque sus palabras parecen inapropiadas. Los que mandan a callar al ciego, repito, son los seguidores de Jesús, y por lo tanto ellos creen actuar en el nombre de Jesús. Se sienten con autoridad, como si fuera dada por Jesús, para mandar a callar la gente. Claro, ellos están fastidiados. Y perdóneme que lo diga, un pobre, visto desde, lo digo no peyorativamente, sino positivamente, el grito de un pobre, la insistencia de un pobre siempre molesta, causa fastidio a quien entra a la iglesia, a quien pasa por la calle, eso molesta. Pero Jesús nos va a dar otro punto de vista. Aquí el pobre era una persona para evitar, no para acoger, no para integrar. Al máximo, darle una monedita para que no insista, y ya. Pero Jesús ve las cosas de otra manera. Era una persona no para evitar o simplemente para resolver el momento de necesidad, sino una persona para acoger, para integrar en el propio camino comunitario. Pero qué triste, los mismos que dicen creer en Jesús no se parecen a Jesús. Reciben el grito del pobre como una perturbación, no como la voz de un hombre que sufre. Pero atención, porque aquí hay algo más del simple fastidio. El grito del ciego traduce esa especie, eso que está dentro del corazón del hombre y que Dios siempre sabe escuchar. Había algo más de fondo. Pero también el regaño que le dan al ciego traduce y deja ver lo negativo que a veces ocurre entre los seguidores de Jesús. Perdóneme que lo diga, esa especie de celo posesivo, esa apropiación de Jesús, como si nosotros pudiéramos determinar siempre lo que es de Jesús y lo que no, y que termina reduciendo el Evangelio a la propia manera de ver, de sentir, de pensar, de vivir. Quiero decir, la nuestra, no la de Jesús. Irónicamente, quien veía más era aquel ciego. ¿Y saben por qué? Porque él estaba sentado al borde del camino para pedir unas moneditas que aseguraran su sobrevivencia, y allí vio lo que los otros no veían, que iban tan ensimismados por sus ansias de poder y de primacía entre ellos. Él invocó a Jesús con una profesión de fe. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Para los otros, Jesús era apenas un gran maestro. Ahí lo dice, cada vez que le hablan a Jesús, maestro. Para el ciego, Jesús era mucho, mucho más. Su clamor muestra que él no es un hombre replegado, no está resignado, cree que puede salir de la marginalidad por ese Jesús, Hijo de David, que está pasando. Si la ceguera lo marginó, este hombre muestra que no se deja replegar, que no está resignado, que hay alguien que lo puede sacar de ahí, de esa orilla, de ese ponerse al borde del camino, de perderse el camino de la historia. Si la ceguera lo marginó,
No por eso debía quedarse allí. Entonces la de él es una insurrección, una rebeldía santa. ¿Y qué le dio esta tenacidad? El texto griego original dice que él preguntó y la gente le dijo, y aquí está la frase bonita del versículo 37, es Jesús que pasa, es Jesús que está pasando. La conciencia de que Jesús está pasando y entender que ese Jesús es el Hijo de David, el Mesías, lo pone en movimiento, lo hace gritar y arranca de él energías inesperadas. El ciego grita. Los discípulos de Jesús lo mandan a callar porque es un fastidio, porque el pobre fastidia. Y entonces sacamos aquí la primera lección. Esta es la tarea de la comunidad cristiana, mis hermanos. Manifestar la presencia y la cercanía del Señor para que nadie se quede en la marginalidad. Lo nuestro no es silenciar el grito del pobre, es acoger el grito del pobre. Lo nuestro es anunciar a Jesucristo y decirle también a todos los que están postrados a la vera del camino, Jesús está pasando. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. La tarea de la iglesia es la misión, y la misión es decirle a cada persona, está pasando por tu vida, está pasando Jesús, el Señor de tu historia. Y entonces veremos la fe de la gente sencilla, veremos cómo se llevan a cabo milagros. La fe del ciego en Jesús le hace superar los obstáculos. No se deja milanar por los regaños de quienes lo mandan a callar. Es verdad que al ciego le faltaban ojos, pero no le faltaban oídos. Él escuchó el paso de Jesús, supo que era Jesús, y esto arrancó el grito de su corazón. Él vio con los ojos del alma. Y entonces pasamos al segundo detalle. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Ocurre lo inesperado. Los oídos de Jesús escuchan el grito del pobre que invoca misericordia. Dice el evangelista que Jesús escuchó y se detuvo. El ritmo del camino de Jesús no está dictado por una agenda detallada y rígida. Hay gente que, hace la agenda y se pone nerviosa porque se pasó unos minutos, porque de repente apareció un imprevisto. Jesús es un hombre libre. Jesús cambia la agenda en Jericó para atender a un hombre que no estaba en la lista. Jesús se deja dictar en su programa por el grito de aquellos que lo invocan. Esta flexibilidad es interesante. Jesús se deja dictar la agenda no por aquello que tenía en mente inmediatamente, sino por las necesidades reales de la gente que invoca compasión. Su verdadero programa pastoral, entonces, es detenerse y permitir que el otro le dé voz a sus necesidades más genuinas. Y aquí tenemos entonces el diálogo. Se abre el diálogo entre el ciego y Jesús. A la llamada de Jesús, el ciego responde
no solo dejando de lado lo que le impidiera el encuentro, el manto. En este detalle se detiene Marcos, y entonces el ciego dio un salto y soltó el manto. El manto en Marcos es muy importante. En Lucas no, en Lucas se va directamente al diálogo. No hay ningún gesto de parte del ciego. Solamente resuena inmediatamente la pregunta de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Sintamos la fuerza de la pregunta de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Es la misma pregunta, es bueno siempre mirar otros pasajes para entender. Es la misma pregunta que le hace Jesús a los hijos de Zebedeo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le responden a Jesús: danos puestos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. En esa ocasión los discípulos se portaron mal, lo que sacaron a la luz fue sus ganas de tener puestos, su ambición. En cambio, el ciego de Jericó se comporta como el verdadero discípulo. Él no pide puestos, no pidió riqueza, lo único que pidió era lo que él sabía que realmente necesitaba: poder ver para comprender, para dejarse interpelar. Señor, lo único que te pido es ver. Y por último, llegamos a la conclusión. Tercer rasgo. Ya han visto qué evangelio tan rico. Cortico, pero muy rico. Conclusión. Jesús le responde: ten de nuevo la vista. Tu fe te ha salvado. Y enseguida el evangelista Lucas, el narrador, anota que al instante vio de nuevo y seguía a Jesús glorificando a Dios. Y no solamente el ciego ya vidente, sino todo el pueblo, cuando ve, también la gente ve, cuando vio esto, le dio gloria a Dios. Y en esta conclusión se destaca, en primer lugar, la declaración de Jesús: tu fe te ha salvado. Lo comentamos al inicio de nuestro comentario hoy. Tu fe te ha salvado. Lo que lo salvó no fue solamente un gesto de Jesús. Lo que lo salvó fue su fe, su obstinación, su terquedad, su lanzarse hacia Jesús con los brazos en alto de su oración, que no dejó pasar de largo al Mesías, mientras reconocía que algo estaba ocurriendo en su vida. Él, este ciego que ahora ve, integró a Jesús en su vida con su oración. Ahora Jesús lo integra en su camino con su invitación, dándole la vista y haciéndolo un verdadero discípulo de él. Y si al principio tenemos la súplica: ten compasión de mí, al final del Evangelio tenemos la alabanza, y todos daban gloria a Dios. En este arco oracional de la súplica a la alabanza, el hilo conductor es la fe. Y subraya como último detalle el evangelista, además de esta fe y de esta alabanza, el seguimiento de Jesús, el discipulado. Este hombre se hizo discípulo de Jesús, lo seguía por el camino. El verdadero milagro no fue el haber recuperado la vista, sino el ser finalmente capaz de poner los pasos en las huellas de Jesús.
Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Está pasando por aquí. El Señor está pasando, dice Lucas 18:37. Y el ciego de Jericó no lo dejó pasar derecho. Y el Señor sigue pasando, el Señor está pasando también en este momento por tu vida. Está pasando, está sanando, está pasando. Esta canción de Luis Mauricio Vargas, costarricense, nos ayuda a orar ahora este evangelio. En la lección divina leemos, meditamos, oramos y contemplamos. Y poco a poco la escucha de la palabra nos va llevando, no solamente la confrontamos con la vida como hemos hecho ahora, sino también oramos. Y vimos la fuerza, la importancia que tiene la oración en este pasaje. Jesús está pasando. Por aquí está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí.